Jóvenes de segundo de bachillerato, sean cada uno de ustedes bienvenidos a esta primera clase de nuestro segundo parcial de este segundo quimestre. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre los derechos en la primera, segunda, tercera y lo que también se denomina cuarta generación. Y les presento en esta diapositiva los derechos de primera generación. Si bien hagamos como un recordatorio de cómo fue que se comienzan a presentar estos primeros derechos. Nosotros hemos hablado que estos derechos se presentan a partir de épocas coloniales, a partir de épocas donde existía cierta discriminación de acuerdo en la parte de lo que es a la antigua Francia, donde existían los regímenes monárquicos. También habíamos hablado que en el transcurso de cada guerra que venía existiendo, se venían implementando nuevos derechos. Pues bien, entre estos derechos que estamos mencionando, los derechos de la primera generación, que son los que van a sobresalir, hablamos de los derechos civiles y los derechos políticos sobre todos. Hablamos de los derechos civiles porque, de acuerdo a la historia, nosotros sabemos que desde la antigüedad existió una exclusión referente a lo que involucraba ser ciudadano. Decíamos que ser ciudadano solamente era para cierto grupo, cierta clase social, los que pertenecían a la burguesía, los que pertenecían a algún grupo militar, los que pertenecían parte de un conjunto de personas que sobre ellas radicaba el poder. Y el resto de personas, los obreros, los campesinos, las mujeres, los niños, los negros, cada uno de ellos, incluso los indios, eran considerados como esclavos. Entonces, en este cuadro que yo les presento, básicamente nosotros podemos hacer un análisis de cómo es que se vienen o cómo se comienzan a presentar los derechos humanos, a partir de qué, de cada revolución, a partir de cada guerra. Y es que a partir de cada guerra que se venía suscitando, surgían la disposición y el concepto adecuado de que debe existir cierto derecho para el ciudadano. Bueno, entre todo esto tenemos los derechos civiles, como estamos hablando, que surgen a partir de la Guerra de Independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, la Revolución Hispánica, las guerras de independencia latinoamericanas. Los derechos civiles, si bien son inherentes al ser humano, los cuales pretenden frenar el abuso del Estado hacia el ciudadano, la protección sobre aspectos básicos como la vida, la libertad, la propiedad. Obviamente, los derechos, cuando hablamos de derechos civiles, estamos hablando de derechos individuales. Los derechos políticos también surgen a partir de cada una de estas guerras, de estos conflictos. Se presentan las declaraciones de los derechos de los hombres y ciudadanos en 1789, declaraciones de los derechos de la mujer y la ciudadanía en 1791, y así sucesivamente. En cambio, los derechos políticos hablan del ser humano en la sociedad. Ya no tan solo el derecho civil por ser un individuo, por ser una persona, sino el derecho político, como formar parte de la sociedad, parte del sistema político democrático de una nación o país. Entre eso tenemos limitar y controlar el poder del Estado, limitar los privilegios, es decir, de que el poder no radica en una sola persona, sino es cuestión de que todos tengan la igualdad de oportunidades en el sistema político. Afirmar y ejercer la soberanía, representación, la vida política activa. Entonces, derechos de la primera generación, tenemos que están presentes ya los derechos civiles, los derechos políticos, derecho al ser elegido como representante de una nación, derecho a la privacidad, derecho a la vida. Tenemos el derecho a la igualdad, que ya comienza a existir este derecho a la igualdad por el hecho de que todos tienen acceso a formar parte de la vida política de un país o nación. Derecho al voto, derecho a la integridad personal. Bien, continuemos un poco con los derechos de segunda generación. Estos derechos surgen en el contexto del siglo XIX y siglo XX. Estos se presentan a partir de los movimientos de los obreros y sindicales, revolucionarios, socialistas y comunistas. Luchan contra la burguesía conservadora y demandan nuevos derechos para una población más amplia. La revolución industrial y el desarrollo del capitalismo, junto con el liberalismo oligárquico y el conservadurismo,
de las élites que sostienen sociedades en el antiguo régimen feudalista y de privilegio. Recuerden esto que cuando hablamos del sistema feudal, el sistema feudal hacía referencia a que sobre el líder era quien recaía todo el derecho, quien tenía toda la potestad, el poder. Mientras que el obrero era simplemente una persona que debía cumplir lo que se le había asignado y no podía ni quejarse, no podía solicitar algo, porque esa era su función y tenía que hacerlo. Y no había opción a un trato digno, no había opción a un salario digno, no había opción a tener un seguro médico. Y es lo que comenzaron a pelear, al hecho de debatir, solicitar los obreros por parte de los patronos que exista un mejor trato hacia el obrero, hacia el empleado, que se rechace este tipo de trato que se tenía hacia ellos en cuanto a no darles un trato digno, un salario digno. El resultado de estas luchas y demandas individuales o colectivas va a ser una segunda generación de derechos conocidos como derechos sociales, como el derecho al trabajo, contrato colectivo, reforma agraria, seguridad social, planificación estatal y nacionalización de medios de producción. Luego entramos con los derechos de tercera generación. Y aquí cuando hablamos de los derechos de tercera generación nos enfocamos bastante en el hecho de la igualdad, en lo que respecta a igualdad de género, la igualdad de sexo, también hablamos del ambiente, el ecosistema, derecho a la Pachamama, a la tierra. Entonces estos derechos, los llamados derechos colectivos o derechos de solidaridad, plantean una recuperación del principio de igualdad propuesto en la Revolución Francesa. Se trata de derechos como justicia, paz y solidaridad en un ambiente limpio, la posibilidad de desarrollo, la coexistencia pacífica y la no violencia. Se vieron favorecidos por la cooperación de las naciones en pos de un mundo mejor y por los esfuerzos realizados para combatir la xenofobia, que la xenofobia básicamente es a empezar a discriminar a alguien que no sea perteneciente a tu país, a tu estado. La xenofobia regularmente ustedes la habrán observado cuando ciudadanos, o sea, cuando compatriotas ecuatorianos comienzan a sentir odio, rechazo hacia los venezolanos. Si bien se han presentado casos de personas venezolanas que han hecho daño a nuestro país, que han lastimado a compatriotas nuestros, pero no todos son malos. Hay gente mala y hay gente buena, y por ese hecho no tenemos que tener este odio hacia todo aquel que llega, o sea, todo aquel que es venezolano. No debemos sentir esto, y si sentimos ese odio, ese coraje, rechazo hacia todo aquel que es venezolano, estamos experimentando xenofobia, y eso tenemos que cambiar. El racismo, el machismo también, la violencia de género, la intolerancia a las diversas sexuales. Es lo que yo hablaba de la igualdad de género, la igualdad en el sexo, aprender a aceptar, aprender a tolerar, aprender a respetar la diversidad de género. El contexto de los derechos colectivos es en el siglo XX-XXI, el fin del colonialismo. En África, la lucha ambientalista y ecologista, el surgimiento del feminismo, la lucha por la interculturalidad, la plurinacionalidad, que es algo que lleva en nuestro país, que en el 2008 surge esto al declarar al Ecuador como un país pluricultural, plurinacional, donde se enfoca bastante la constitución del Ecuador en 2008 en la protección hacia el medio ambiente, la defensa de la alteridad y el respeto a la diferencia. Todo esto básicamente es lo que se consideraban los derechos modernos, actuales, enfocados en la parte neoliberal, pero también se menciona unos derechos de cuarta generación. Y cuando hablamos de derechos de cuarta generación, estamos hablando de esos que se están presentando de nuevo, bueno, tomando el mismo tiempo que se están presentando o que se han presentado los derechos de tercera generación, también están presentes estos de cuarta generación que es en el siglo XX y en el siglo XXI. Ahora dirán, bueno, profesor, ¿cuáles vendrían a ser eso? Estamos hablando ya que
La tecnología comienza a ejercer un rol importante en nuestro diario vivir. Es lo que se conoce como esta nueva ola, la era de la comunicación digital, donde ya aparecen estas herramientas como el Internet, las redes sociales, medios que expanden nuestra comunicación, que expanden nuestro conocimiento, y es aquí donde ya entramos a un flujo de intercambio, transferencia de conocimientos vistos como derecho del ser humano y que también pretendemos evitar y acortar las diferencias sociales. Muy bien, jóvenes, ¿cuál es la tarea que ustedes tienen que realizar? La tarea consiste en investigar y redactar en Word sobre los principales derechos de acuerdo a cada generación. Entonces, ¿cuáles son? Son cuatro generaciones. Primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación. ¿Qué es lo que debe de hacer? Va a investigar va a investigar en Google y en Word va a escribir cuáles serían los derechos de la primera generación, los derechos de la segunda generación, los derechos de la tercera y los derechos de la cuarta generación. Muy bien, jóvenes, que tengan un excelente día. Gracias por su atención. Un abrazo psicológico a la distancia. Chao, chao.